Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Señor, gracias por tu palabra. Ministranos, Señor, por ella, Señor, que es poderosa, es viva, Señor, y que cada uno de nosotros podamos fortalecernos en ti. Abrimos nuestro corazón a lo que tú quieres, Señor, y que tomemos la diligencia, Señor, para poder hacer lo que nos corresponde en nuestra parte, para ser fortalecidos. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Dentro de una de las estrategias que tenían los soldados romanos cuando ellos se encontraban en combate, era mantenerse juntos. Formaban algunos círculos o formaban unos cuadrados donde ellos ponían sus escudos enfrente, y los que estaban dentro de ese cuadro igualmente se cubrían con los escudos. Y una de las cosas interesantes del ejército romano, era un ejército que iba conquistando de una forma tan rápida, pero dentro de esa estrategia era mantenerse juntos, y cada uno tenía, por supuesto, su propia armadura, pero todas esas armaduras la convertían en una sola. Y ahí venían los ataques, especialmente en lugares abiertos, pero ahí estaba ese grupo de soldados soportando, y luego comenzaban ellos a atacar. Hay momentos en la vida también que así nos encontramos bajo ataque de distintas clases de problemas, como lo llama también en esta epístola, los dardos de fuego del maligno. Estamos en el día malo, en un momento de ataque, pero por eso Dios nos manda a que nosotros tomemos las medidas que Él nos ha entregado. Y la primera medida que vemos acá está en el versículo 10, cuando dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un soldado puede tener toda su armadura, pero si no tiene salud, ¿de qué le sirve? Si el cuerpo está débil, no puede manejar su equipo para poderse defender. De igual manera, la salud espiritual es fundamental para poder pelear una batalla y permanecer firme. Es por eso que cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, aquí hay dos elementos fundamentales, es de los cuales queremos hablar ahora brevemente. Por eso quiero hablarles en esta hora sobre la necesidad de ser fortalecidos espiritualmente para pelear la batalla espiritual. Ahora, antes de hablar acerca de cómo ser fortalecidos, necesitamos también hacer una evaluación de cómo también podemos ser debilitados espiritualmente. ¿Qué es lo que produce la debilidad? Bueno, hay tantas cosas, pero para mencionar algunas de las causas, por ejemplo, el afán por las cosas materiales. Nos involucramos en tantas cosas, en tantas actividades, que no tenemos tiempo para estar a solas con Dios ni leer la palabra. Otra cosa tiene que ver con la vagancia, yo le llamo vagancia mental, o como lo dice la Escritura, que andaban vagando en su propio corazón. La persona se distrae, anda en otras frecuencias, ¿no? Pero su mente no está enfocada en las cosas de Dios. Además de eso, el tratar de acomodar el evangelio a sus conveniencias, es decir, no obedecer la palabra, sino tratar que la palabra se acomode a sus propias conveniencias, y eso trae una fracturación espiritual y trae debilitamiento. En otras palabras, querer justificar las malas acciones y querer que la Biblia pues le ayude a encontrar una aprobación a esas malas acciones. Además, otra cosa que produce debilitamiento es querer agradar a las amistades o al sistema social en el cual nosotros vivimos y no a Dios. Otro es el sobreponer la lógica sobre la fe, creer que la lógica que tenga más peso la lógica que la palabra de Dios, como también buscar sus propios beneficios. Estamos hablando entonces del egoísmo, el creer la mentira sobre la verdad, la falta de oración y ayuno. Bueno, hay tantas
causas que pueden traer un debilitamiento. El problema es que si entramos en el día malo, en una batalla, y no tenemos la salud espiritual, no podremos, hermanos, prevalecer. Y es ahí donde entonces nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados, sentimos que estamos solos y no podemos salir adelante. Ejemplos en la Biblia son muchos. Entre ellos tenemos a un Sansón que se debilitó terriblemente cuando él comprometió su consagración. Las 7 trenzas que él ocupaba era un símbolo de su compromiso con Dios. Cuando él entonces cortó su compromiso con Dios, las fuerzas se le fueron. Ya no pudo pelear, al contrario, fue cautivo. Vemos, por ejemplo, los profetas que se convirtieron en profetas falsos, abandonaron la comunión con Dios y por eso llegaron a decir cosas que Dios no había mandado decirles. Vemos el caso de Pedro, a pesar que tenía buenas intenciones, Jesús le dijo: Pedro, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne débil. Orad y velad. Ya le estaba haciendo una recomendación para entrar en esa batalla. Le estaba diciendo: orad y velad. En otras palabras, tenía que tomar tiempo para orar y estar pendiente también del enemigo. Pero él no lo hizo y sabemos cuáles fueron las consecuencias en la vida de él. Vemos en algunos colaboradores del apóstol Pablo que lo abandonaron. Él menciona uno que se llama Demas, dice: el cual me abandonó en los momentos más críticos, estando él en la cárcel, lo abandonó siguiendo, dice, el mundo. Entonces muchos han abandonado. ¿Por qué? Porque no se han fortalecido en el poder del Señor. Esto entonces nos ayuda a comprender, hermanos, que la única fuente de fortaleza está en el Señor. Pero también existe, y es la tendencia de algunos cristianos, acudir a las falsas, fuentes de fortaleza. Por ejemplo, en el caso de la crisis, hermanos, que produce debilitamiento, en algunos han creído que el desesperarse o la misma frustración o el temor o la falta de esperanza y el autorrechazo que viene como causa del debilitamiento, hermano, eso nunca lo esperaron que hubiera ocurrido en su vida. Entonces, la falsa fuente de fortaleza que algunos han tomado y que han tenido estas experiencias es, por decir, entre ellos, es el poder del autoconvencimiento. Entonces, algunos le llaman el poder de la mente. Entonces, algunos creen que haciendo una autoterapia tendrán fortaleza. El respaldo familiar y social, y es bueno, claro que sí, pero cuando hay ataques del diablo, recuerde lo que dice aquí: no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa es una de las luchas más fuertes que un ser humano pueda tener, porque no es contra una persona físicamente hablando, sino contra demonios. Y ahí habla de distintas jerarquías de demonios. Existen muchas, obras del diablo hoy en día que atacan una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque no quieren ver la victoria de Cristo en la vida, especialmente de un cristiano. Entonces, está bien el respaldo que podamos tener de las demás personas, pero eso no es suficiente. Tenemos que tener el respaldo del Señor. Vemos también algunos que tratan de fortalecerse por el amor humano. Está bien el amor, pero el amor humano tiene sus límites y el amor divino es ilimitado. Algunos aún hasta acuden al pecado. Eso es lo triste, ¿no? En medio de una batalla, en lugar de acudir a Dios, acuden a desahogarse en el pecado. Lo que hacen es aumentar su fragilidad y luego entran entonces en una desesperación. De ahí que entonces la necesidad de la actitud correcta ante la debilidad. Desde el momento en que dice aquí, hermanos míos, fortaleceos. ¿Cuándo es que nos vamos a fortalecer? Cuando reconozco que soy débil. Si no reconozco que soy débil, entonces no voy a pedir ayuda al Señor. Cuando creemos que somos fuertes, no es otra cosa que una forma de expresión del orgullo. Lo único que hace el orgullo es engañarnos que vamos a poder. Entonces, la humildad en este caso es algo importantísimo, porque estoy reconociendo que necesito el ser fortalecido, y eso requiere diligencia. Cuando dice fortaleceos en el Señor, ahí habla de hacerse fuerte en el poder de Dios.
¿Cómo nos vamos a hacer fuertes? Por ejemplo, en el caso de alguien que quiere fortalecer sus músculos, tiene que hacer ejercicio, tiene que ir a un gimnasio. Eso implica una disciplina. De igual manera, en la parte espiritual, si no somos disciplinados en nuestra vida espiritual, a través de la lectura de la palabra, recuerde que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando nos exponemos disciplinariamente, hermano, leer la Biblia, pero no leerla por leerla, sino porque que sea Dios quien me ministre, que me hable a mi corazón, con una actitud de recibir lo que Dios tiene, eso está generando fe. Y la fe, hermanos, es algo poderoso. Vemos los héroes de la fe del capítulo 11 de los Hebreos. Entonces tengo que ser disciplinado para fortalecerme en la palabra. Y esa fe me va a llevar entonces a la experiencia. Cuando el Señor Jesucristo iba a hacer algunos milagros, en algunas ocasiones preguntaba, ¿crees? Y algunos decían, sí creo. Entonces el Señor los tocaba. Pero ¿cómo voy a creer si no estoy expuesto a la palabra? Entonces necesito exponerme a la palabra para ser fortalecido, porque una de las cosas que el diablo ataca en un tiempo o periodo malo es, hermano, la fe. Y si la fe está muy frágil, entonces no vamos a prevalecer. Entonces veamos algunas de las fuentes de los dos recursos divinos que nos menciona aquí. Son dos cosas. Dice, fortaleceos en el Señor, en otras palabras, en la persona de Cristo, y en el poder de su fuerza, es decir, sus facultades. Una cosa es la persona de Cristo y otra es las facultades que Él tiene. En otras palabras, lo que nos está diciendo, que yo tengo que fortalecerme en la comunión con el Señor, en poseer, digamos, o estar bajo la autoridad del Señor. Cuando un niño, por ejemplo, se siente afligido, se siente enfermo, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Acude donde está mamá, acude donde está papá. Se siente seguro porque papá o mamá, o el abuelo o la abuela, o quien sea, entonces un adulto se siente seguro, un niño. De igual manera, cuando estamos, hermanos, en un periodo de batalla, lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor. Y esto tiene que ver con obediencia. Eso tiene que ver con abandonar las cosas que no le agradan a Dios. Eso significa empezar a amar a Cristo, tener un tiempo de comunión con el Señor a través de la oración. Entonces, el acercarnos al Señor, tomar tiempo para eso, nos fortalece. Pero si no somos disciplinados en poder apartar ese tiempo, vamos entonces a sufrir. Por el otro lado, cuando dice en el poder de su fuerza, significa en las facultades que tiene el Señor, o sus atributos o características divinas. Bueno, dentro de esas características está la omnipotencia, la omnisciencia, bueno, la sabiduría de Dios, su eternidad, su amor, etcétera. Entonces, cuando dice fortaleceos en el Señor, en su presencia, pero también en el poder de su fuerza, es decir, yo no la tengo, pero Él sí la tiene. Hermano, quiero decirle que lo que usted y yo no tenemos, Jesús sí lo tiene para darnos a cada uno de nosotros. Es como volviendo a la figura o al ejemplo de un niño. El niño no tiene lo que necesita, pero papá sí lo tiene. Entonces, si nosotros tenemos ese Padre Celestial y Él quiere darnos lo que necesitamos, por supuesto, dice la Biblia, que si Él nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará también con Él las demás cosas? Entonces tenemos a nuestra disposición la fortaleza del Señor. Ahora, surge entonces la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son, digamos, algunos detalles para fortalecernos en el Señor? En primer lugar, siendo humildes. La humildad es importante. La humildad tiene que ver con reconocer mi necesidad. Si no reconozco mi necesidad, alguien, por ejemplo, que ha sido diagnosticado con problemas de falta de hemoglobina, y le dice, bueno, le dice el médico, usted tiene que tomarse estas vitaminas, etcétera, etcétera. Pero dice, pero no, pues yo me siento fuerte y no toma nada. Pues claro, se le va a ir complicando, va a tener una anemia profunda. Pero aquella persona que reconoce, sí, yo estoy anémico, entonces se toma el medicamento. Si nosotros reconocemos que somos débiles, por eso Pablo, al reconocer que era débil, decía, cuando reconozco y me glorío en que soy débil, soy fuerte. Tiene que ver con la humildad. Entonces la humildad es, Señor, no puedo.
No puedo, Señor, pagar esta deuda. Señor, no puedo, Señor, no puedo ponerme de acuerdo con las demás personas. Cuando vienen ataques del diablo, hermanos, Satanás instrumentaliza a las personas y usted ha tratado de dialogar, ha tratado de resolver las cosas, pero oiga, aunque usted mire cuerpos, pero detrás de esos cuerpos, no en todos los casos, existen obras diabólicas que están instrumentalizando a esos hombres, a esas mujeres, donde lo atacan verbalmente o tienen pensamientos en contra de usted, tienen malas actitudes. Entonces, ¿cómo va a pelear y cómo usted se va a proteger de todo eso? Sencillamente reconociendo que necesita sabiduría de Dios, fortaleza de Dios, para poder pelear esa buena batalla. Entonces, la humildad es importante. Segundo, dando gloria a Dios por lo que Él hará. Dice la Biblia en cuanto a Abraham. Recuerden que Dios le hace una promesa, pero esta promesa no se cumplió sino hasta 25 años después. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa de un hijo, pero la cumplió 25 años después, al cumplir 100 años, para que celebrara bien sus 100 años, ¿no? Le da un hijo. Pero dice la Escritura que en ese periodo, estamos hablando que esos 25 años para él fue un periodo de prueba, fue un periodo de batalla espiritual. Porque hubieron una serie de situaciones en la vida de él que el enemigo atacó una y otra vez para robarle la fe. Pero dice la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento como un acercamiento que hace el Espíritu Santo para ver cómo es que Abraham pudo sostenerse durante ese tiempo. Dice, se fortaleció dando gracias al Señor. Fíjese, interesante. Dando gracias por anticipado, no por lo que estaba viendo, sino lo que iba a ocurrir. Cuando nosotros nos anticipamos la derrota, no damos gracias, sino que pronunciamos aflicción. Lo que hablamos es cosas negativas. Hablamos, hermanos, de una manera despectiva. Hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Entonces, una de las formas es a través de los ojos de la fe, anticipar lo que va a ocurrir, como dice la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, si yo sé que Dios, como me promete aquí, como dice la Escritura, dice, y habiendo acabado todo, estar firme, significa que yo debo de ver que después de esta batalla, yo voy a ganar. Entonces, al saber que voy a ganar, antes de que yo pueda ver la victoria, debo darle gracias a Dios, decir, Señor, gracias por la victoria. Pero dice, pero si todavía no la tengo, todavía estoy en batalla. Y ahí entonces la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, como sé que la voy a tener, doy gracias a Dios anticipadamente. Estamos dispuestos a darle gracias a Dios, decir, Señor, yo me veo, Señor, más adelante me veo en victoria, Señor. ¿Cansado? Sí. ¿Sucio? Sí. Porque he estado peleando, sí, ahí estoy, pero te doy gracias porque vencí en tu nombre, Señor. En tercer lugar, aceptar, hermanos, lo inmerecido. ¿En qué sentido? Que yo, hermano, como ser humano no merezco, porque algunos creen que son merecedores de que Dios los ayude, los asista. Usted y yo no somos merecedores de nada. Por gracia somos salvos. Y por gracia Dios nos da todas las cosas. Entonces, algunos no se fortalecen en el Señor porque creen que merecen todo, porque así los han tratado a lo largo de la vida. El niño y la niña merece esto, y así venimos delante de Dios a exigirle a Dios. Hermano, no podemos venir a exigirle a Dios. Hermano, usted y yo somos salvos por gracia, somos asistidos en el día malo por gracia. Entonces, por eso, cuando venían los necesitados que recibían los milagros, se postraban. ¿Qué significaba ese lenguaje no verbal? Significaba pedir misericordia. Estaban reconociendo que no son dignos, pero estaban apelando a la gracia y sometiéndose al señorío, a la voluntad soberana de Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que hacía? Los tocaba, los sanaba.
Entonces, si nosotros creemos que somos merecedores de que Dios nos asista, no lo vamos a poder lograr, sino a los humildes. Dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. En cuarto lugar, cuando nosotros servimos, somos fortalecidos. En esta misma porción de la Escritura menciona una de las partes de la armadura del creyente, es el calzado del apresto del Evangelio. Significa que si yo me involucro en el servicio para que otros conozcan del Señor, entonces eso me va a fortalecer. Los pies en la Biblia tienen el simbolismo de las intenciones del corazón o las motivaciones del corazón. Entonces, ¿cómo puedo yo proteger mis emociones, mis intenciones? Las protejo sirviendo con el calzado de predicar el Evangelio. En el momento que nosotros nos involucramos, a pesar, de estar en una batalla, y si me involucro en el servicio, me estoy fortaleciendo. La mayoría piensa que cuando están en batalla no deben de servir en nada. Al contrario, deben de aislarse, no hacer nada, no venir a la iglesia, abandonar los ministerios. Eso es un gravísimo error. Lo que necesitamos es seguir sirviendo. En el tiempo de Nehemías, cuando hubieron unos ataques contra toda la población, porque estaban reconstruyendo los muros, entre las cosas que ocurrieron, fíjense, en medio de los ataques, Nehemías le dice, ahora por familias, se van a presentar en el muro. Estamos hablando que una persona tenía su casa, por ejemplo, en un área de la ciudad de Jerusalén, pero la parte que estaba del muro, enfrente de su casa, las familias tenían que estar allí, pero tenían que tener una espada en las manos y con la otra un instrumento de trabajo. Interesante, ¿no? Es así como nosotros tenemos que estar en medio de una batalla espiritual, con peleando la batalla de la fe, pero con otra mano sirviendo. Es una de las tentaciones cuando hay, hermanos, estamos en el periodo de prueba, es decir, no, ya no voy a servir, es que ya no aguanto. Es en el momento de estar sirviendo. El alma quiere, hermanos, unas vacaciones. El problema es las vacaciones de David, que ustedes ya saben qué le pasó, por andar vacacionando, ustedes saben las consecuencias, ¿no? Era el momento de estar en la batalla, no estar fuera de ella. Entonces necesitamos ejercer el ministerio que cada uno Dios nos ha dado. Sirva al Señor en los detalles que Él quiere, eso le va a fortalecer. Además de eso, en quinto lugar, aceptar la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, la llenura del Espíritu. El Señor lo dice, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ser testigo es mantenerse firme, tiene que ver con la formación del carácter, pero ¿qué es lo que lo hace? Es la llenura, y recibiréis poder. Una de las cosas que necesitamos es volver, hermanos, a la vida llena del Espíritu Santo, y eso es posible, eso está vigente. Algunos piensan que eso fue solamente para el tiempo de los apóstoles. Tristemente, algunos han creído la mentira que a lo largo de los años, y hoy en día ha agarrado también un poco de fuerza esa mentira, pero igual como cualquier mentira es desbaratada por la palabra de Dios. En cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, dice, no, eso solamente fue para aquel entonces. Pero dice la Biblia, y se lo voy a leer lo que dice en Hechos 2:38. Pero les dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el contexto es que Pedro estaba predicando el día de Pentecostés, le estaba diciendo arrepiéntanse, y como consecuencia el don, es decir, el regalo, la asistencia del Espíritu Santo vendría sobre ustedes. Y el versículo siguiente dice, porque para vosotros es la promesa, es decir, para los que lo estaban escuchando, y para vuestros hijos, la siguiente generación, para todos los que están lejos, futuras generaciones, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos los siglos hasta que Cristo venga.
Entonces, si dice para todos cuanto Él llamare, entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Peleando la batalla sin la llenura del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos en esa llenura, ahí, hermano, ahí vienen incluidos los dones. Es un paquete que necesitamos. Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritu, el don de sabiduría, el don de palabra de ciencia. Tantos dones, hermano, que necesitamos para poder pelear, porque son, hermano, si nuestros enemigos son espirituales, tengo entonces que pelear con armas espirituales, no con armas carnales, sino espirituales. Hermano, lo que el diablo obedece es ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo nos capacita para pelear esa batalla. Recuerdo una vez, estaba peleando yo una batalla a favor de otra persona. Me encontraba en el aposento alto orando y estaba orando por esos jóvenes, ¿no? Señor, guíalos, dirígelos, y entonces en eso empecé a hablar en otras lenguas. Pero empecé a reprender. Yo sabía, aunque no entendía lo que estaba diciendo, pero yo sabía que estaba reprendiendo todo espíritu de engaño. Efectivamente, dije, ¿cómo es posible que yo pueda estar reprendiendo? Pero si yo veo a esta persona que es una buena persona, pero no, era una persona que no era buena gente. Estaba disfrazado. El Espíritu Santo sabe, hermano, hermano, lo que está en el corazón, lo que está detrás de lo que nosotros vemos. Por eso es importante la llenura. La llenura nos fortalece. La presencia de Dios, hermano, nos satura, nos llena de paz, de victoria. Bueno, porque ese es el poder que Dios nos ha concedido para pelear. La palabra de Dios, hermano, y el Espíritu Santo van de la mano. Y por supuesto, entre otros elementos para fortalecernos, está la íntima comunión en oración y ayuno. Hay momentos que deberíamos de apartar a nivel personal un tiempo de ayuno. Si usted está pasando por una batalla muy fuerte, pero tan fuerte, lo mejor es, por ejemplo, un día sábado, un día domingo también, apartarse para orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia, así, y estar clamando, intercediendo. Al final del día, usted se va a sentir fortalecido. Recuerdo a una persona que tenía problemas de alcoholismo severo. Cada domingo me recuerdo que cuando yo hacía el llamado para que las personas que venían a Cristo querían reconciliar, él siempre levantaba la mano. Yo decía, Señor, pero ya no quiero que levante la mano, porque cada vez que levanta la mano significa que ha vuelto a reincidir. Entonces, si efectivamente pasaba al altar con olor a licor, bueno. Un día, leyendo un libro, había un testimonio ahí muy interesante que entonces me llamó la atención y yo hice lo que ese pastor recomendaba en ese libro: ayunar por una persona que está en una batalla. Entonces, ese día, por cierto, fue un día sábado, me dediqué solamente a orar por él. Me metí en ayuno y oración solo por él toda la mañana, y me fui como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde a visitarlo. Yo lo había visitado muchas veces para ayudarle en su situación, pero me acuerdo que en esa oportunidad, me recuerdo que le leí solamente el Salmo 51. Yo estaba, hermano, ¿me permite leerle este Salmo? Sí. Yo empecé a leer y de repente veo que él cayó, postrado, llorando. Yo dije, bueno, seguí leyendo el Salmo 51, ¿sí? Y lloraba y pedía perdón al Señor. Oré por él. Eso fue sábado. El domingo ahí estaba, el día de la prueba, cuando yo hago el llamado, quienes quieren aceptar a Cristo o reconciliar. Cuando vi que no levantó la mano, dije, gloria a Dios, le dije, y no solo eso, sino que después vi la siguiente semana, vi que él ya era diferente, se empezó a trabajar en la iglesia. Bueno, después se dedicó al ministerio. Tengo años de no verlo, pero se dedicó al pastorado. Y me recuerdo años atrás, cuando lo vi la última vez, me dijo, pastor, desde aquella vez no he vuelto a tomar una copa de licor.
¿Por qué, hermanos? Porque en los momentos de batalla que otros están teniendo, usted los puede sustentar. Usted no sabe, hermano, cuáles son las luchas que ellos tienen. Algunos luchan con la depresión, con la tristeza. Y usted, hermano, es ahí donde tiene que entrar. Si usted se siente triste, hermano, porque ese es otro tipo de batalla. Puede que el diablo lo esté atacando en su mente con pensamientos de fracaso, tú no eres capaz. Algunos están luchando, por ejemplo, y aunque parezca ridículo, pero cierto, hay personas que luchan contra la vejez, en el sentido de que se sienten mal que están envejeciendo. Entonces se sienten deprimidos, se sienten tristes. Eso no es normal. O sea, sabemos que todos tenemos que envejecer, pero entonces quisieran retroceder. Entonces, claro, el hecho de que se rechacen a sí mismos, eso no es correcto. Entonces, eso les produce altos niveles de depresión y esto lo ha llevado a algunos hasta el suicidio o cualquier otra causa, hermano. Pero hay gente que está deprimida, que se siente abatida. Entonces, y el diablo les empieza a acusar: tú no sirves para nada, quizás como profesional, como padre, como papá, como mamá. Mira, tú eres un fracaso. Entonces, ese tipo de flechas, ¿no?, encendidas que vienen contra usted en el campo de batalla, lo tienen ya abrumado. Dice: ya no aguanto más esto. Entonces, es ahí entonces que tenemos que fortalecernos en el Señor, es decir, en su presencia, y saber una cosa, que en sus características o sus atributos, cuando dice: y en el poder de su fuerza. Entonces, Cristo nuestro Señor es Dios, y como Él es Dios, puede hacer cualquier cosa. Ahí están sus atributos. Necesita, hermanos, poder, está su omnipotencia. Necesita sabiduría, está su omnisciencia. Necesita cualquier cosa, todo lo tenemos en Cristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo se sentía fortalecido por el Señor, todo lo podía hacer. Y este día no es la excepción. Quiero hacer un llamado a aquellos que se sienten, están en batalla y saben que necesitan urgentemente ser fortalecidos. La oración que vamos a hacer es solamente como el paso preliminar de fe, pero luego usted se compromete con usted mismo y con Dios de apartar tiempo a solas con Dios. Tenga disciplina, leer la Biblia, orar, si es posible ayunar, y si no puede ayunar por su salud, pues no ayune, pero tome tiempo suficiente para orar, y eso lo va a fortalecer y dígale: Señor, lléname con tu espíritu. Yo no puedo, Señor. Cuando usted se pone como un niño, es decir, abandonar mi autosuficiencia y depende de Dios, al final terminará con la bandera en alto diciendo: vencí en el nombre del Señor Jesús. Les voy a pedir que todos se pongan en pie, por favor. Vamos a formar ahí unos grupos de oración. Formen unos pequeños grupos de oración ahí donde se encuentra. Y vamos a clamar al Señor y pedirle al Señor que el Señor haga lo que Él tenga que hacer en la vida de cada uno. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Tú conoces, buen pastor, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en el campo de batalla. Ahora, Señor, ayúdanos también a ponernos a favor, Señor, o en la brecha a favor de los demás, para orar, Señor, e interceder por ellos. En el nombre precioso de Cristo, Señor, te suplico que tú, Señor, en esta hora puedas, Señor, fortalecer la vida, Señor, el corazón, el ánimo, Señor, que decaído de mi hermana, de mi hermano, Señor, que sean, Señor, llevados a tu presencia. Como decía David: a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Y en este momento, Señor, levantamos nuestra alma a ti, Señor. Levantamos nuestra alma, Señor. Nuestra alma se cansa, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos flaquean, Señor. Somos frágiles, pero tú eres fuerte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este día, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Dios del cielo, pedimos, Señor, que tú fortalezcas a mi hermano y a mi hermana que se
encuentra en el camino, que está en casa, donde quiera que esté, en la oficina, en este día, Señor, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Señor, anima, Señor, a mi hermano. Quítale, Señor Dios del cielo, todo pensamiento, Señor, de fracaso. Y mira esos dardos de fuego del diablo. Padre eterno, tú has garantizado que si nosotros nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza, terminaremos en victoria, Señor. Y habiendo acabado todo, estaremos firmes, Señor Jesús. Padre mío, te doy gracias, Señor. En este momento, Señor, todo el diablo le atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, todos esos demonios que, Señor, algunas veces vienen, Señor, en contra de tu hija, de tu hijo, de la familia, Señor, en su trabajo, de donde quiera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo el demonio, Señor, y le echamos fuera de esa vida, Señor. Padre eterno, quita esas acusaciones del diablo, Señor. Mira esos dardos de fuego del maligno sobre tu hija, tu hijo, Padre. Padre mío, levantamos, Señor, los brazos a aquellos que están débiles, Señor, que están en el campo de batalla y están postrados, Señor, porque no saben qué hacer. Se sienten solos, se sienten abandonados. Pero es porque no se fortalecieron, Señor, en el momento oportuno para poder estar listos para el día malo, Señor. Pero en este momento, Señor, venimos como tu pueblo, como tus hijos, Señor, a levantarle los brazos en oración. En el nombre poderoso de Jesús, sean fortalecidos ahora. En el nombre de Jesús, mira aquellos que están en casa con una tristeza profunda, que se sienten agobiados, que se sienten, Señor, desesperados, se sienten, Señor, con una crisis, Señor, Dios mío, de una tensión tan fuerte. Aún algunos están tan llenos de violencia, de cólera, Señor, de amargura. Están llenos, Señor, de muchos sentimientos, Señor, que van en contra de tu voluntad, porque están en ese campo de batalla. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, sean fortalecidos con poder. En este momento, Señor, revélate sus vidas, que reciban paz, Señor, que reciban victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, sean rotas las cadenas, Señor, ahora mismo. Señor, en el nombre de Jesús, abraza a mi hermano, abraza a mi hermana, Señor, que sienta el calor de tu amor, Padre mío. Oh, Señor, queremos fortalecernos en tu persona y en el poder de tu fuerza. Fortaleceos en el Señor. Señor, en este día tomamos la decisión, Señor, de tomar tiempo para nosotros mismos, Señor, para estar en tu presencia, Señor. Padre mío, en este día, sé tú, mi Dios, llenando de esperanza. Oh, Señor, da ese toque de esperanza ahora mismo, Señor. Que se abra ese panorama que ahorita lo ven oscuro, Señor, que lo puedan ver, Señor, a partir de este momento, Señor, una luz en el camino. Padre mío, bendígalo, Señor, ahora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que el diablo ataca de diferentes formas, ocupando diferentes personas y situaciones y circunstancias, pero mayor está aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Por tal razón, Señor, si tu palabra nos dice, y habiendo acabado todo, estar firme, gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre. Miramos ya desde ya, Señor, la victoria, Padre. Te damos gracias como Abraham. Te damos las gracias. Dele gracias a Dios, Señor. Hermano, véase ahora en el futuro en victoria. Dele gracias a Dios por a lo que está luchando en este día. No será testigo de la gloria que usted va a recibir por medio de la bendición de Dios. Padre mío, te doy gracias, porque por la fe nos vemos ahora, Señor. Padre mío, firmes siempre y cuando cada uno de nosotros sigamos las indicaciones de tu palabra, fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Pero habiendo acabado todo, terminaremos firmes, Señor, no en derrota, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tal razón, Señor, oh Dios del cielo, oh Dios mío, toda incredulidad la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda incredulidad salga de la mente y el corazón de tu pueblo, Señor. Mira aquellos que están, Señor, batallando con las dudas. Y, Padre mío, quítalas ahora, Señor, porque tú le vas a asistir para pelear esa batalla hermosa, Señor. Batalla de victoria, Señor. Tú nunca has perdido una batalla, Señor. Padre mío,
Fortalece a aquellos que están dentro y fuera del país, Señor. Mira a aquellos que están en el extranjero y están en batalla, Señor. Los levantamos delante de ti, Señor, en oración. Los ponemos delante de ti, Señor. Y yo vengo a ti, delante de ti, Señor, pidiendo por todo tu pueblo, toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, cuida este rebaño, Señor. Guarda este rebaño, Señor. Abrázalos a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, que nadie, Señor, se sienta solo. Padre mío, mayor es aquel que está en ellos que aquel que en el mundo está. Que vean, Señor, tu omnipotencia. Revélate a sus vidas, Señor, con todos tus atributos preciosos. Te doy gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele un abrazo a su hermano que está a su lado. Diga, Dios te bendiga, mi hermano. Dile que Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Mire, gloria a Jesús. Qué bueno es estar en una familia. Qué lindo, ¿no? Hermanos, la iglesia es una familia. Y no está solo. Somos una familia en el Señor Jesucristo. Así que quiero que sepan que también le estamos llevando en oración a ustedes también. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das también de poder ofrendar.